¿Es posible que la esfinge de Giza guarde cámaras secretas aún por descubrir? Desde tumbas de miles de años hasta cámaras nunca antes vistas. Exploraremos los asombrosos hallazgos y teorías que rodean a esta icónica maravilla del antiguo Egipto. Una antigua cervecería. Resulta fascinante descubrir que los antiguos egipcios podrían haber sido aficionados a las bebidas alcohólicas, un hecho que quizás sorprenda a muchos. En la localidad de Abidos, situada al este del templo del rey Narmer, los arqueólogos han desenterrado los restos de una cervecería que data de hace nada menos que 5 milenios. Este hallazgo es de suma importancia, ya que se considera que podría ser la cervecería de alta producción más antigua jamás descubierta en el mundo. Considerando su antigüedad de 5.000 años, esta afirmación parece tener un fundamento sólido. Surge entonces la intrigante cuestión: ¿cuál era la razón detrás de la elaboración de tan grandes cantidades de cerveza por parte de los antiguos egipcios? ¿Y cuáles eran exactamente sus métodos de producción? Para desentrañar estos misterios, un equipo de arqueólogos está empleando tecnología de vanguardia, incluyendo equipos de investigación magnética, en un esfuerzo por responder a estas y otras numerosas preguntas relacionadas. Los hallazgos hasta ahora han sido asombrosos. Las investigaciones han revelado que esta antigua cervecería operaba a una escala verdaderamente impresionante. Basándose en un análisis detallado de las estructuras descubiertas y las dimensiones de los recipientes de cerámica utilizados en el proceso de elaboración, los expertos han llegado a una estimación sorprendente. La cervecería tenía la capacidad de producir más de 20.000 litros de cerveza en cada lote de producción. Para poner esta cantidad en perspectiva, imaginen un estadio deportivo moderno con capacidad para 40.000 espectadores. La producción de un solo lote de esta cervecería antigua sería suficiente para proporcionar una pinta de cerveza a cada persona presente en dicho estadio. Esta comparación nos da una idea de la magnitud de la operación y su importancia en la sociedad egipcia antigua. Momias romanas en el oasis. En el año 2010, una fascinante excavación arqueológica en un oasis del desierto egipcio reveló un hallazgo extraordinario: la primera momia de la era romana descubierta en la zona. Este descubrimiento excepcional consistía en un elaborado sarcófago de yeso tallado, procedente de un cementerio datado en el período grecorromano, una época de transición cultural fascinante en la historia de Egipto. La momia en cuestión pertenecía a una mujer de la antigüedad, cuyo atuendo y ornamentos ofrecen una visión única de las prácticas funerarias de la época. Vestida con una elegante túnica larga y un pañuelo que cubría su cabeza, la difunta fue enterrada con una serie de joyas y accesorios que reflejan tanto su estatus social como las creencias religiosas de su tiempo. Entre estos objetos se encontraban una delicada pulsera, un collar de colores vibrantes que probablemente tenía significado simbólico, y un par de zapatos finamente elaborados. Un detalle particularmente intrigante y algo inquietante de este hallazgo son las piedras de colores cuidadosamente colocadas sobre los ojos de la momia. Esta práctica, poco común en las momificaciones tradicionales egipcias, parece indicar una creencia en que la difunta permanecía en cierto modo despierta o consciente en el más allá, añadiendo una dimensión fascinante y algo perturbadora a nuestro entendimiento de las creencias funerarias de la época. Junto a la momia, los arqueólogos descubrieron una serie de monedas antiguas, un hallazgo de inestimable valor para la datación precisa, no solo de esta tumba en particular, sino también de otros artefactos y estructuras encontrados en el cementerio. Estas monedas proporcionan un contexto histórico crucial, permitiendo a los investigadores situar con exactitud este entierro en la línea temporal de la historia egipcia. Aunque en la misma zona se identificaron 13 tumbas adicionales, ninguna de ellas rivalizaba con la riqueza y el estado de conservación de este descubrimiento principal. La singularidad de esta tumba radica no solo en su contenido, sino también en su ubicación geográfica. Es la primera de su tipo y época encontrada en este oasis específico, lo que amplía significativamente nuestro conocimiento sobre la extensión y las variaciones regionales de las prácticas funerarias romanas en Egipto. Este hallazgo es crucial para la arqueología y nuestra comprensión del Egipto romano. Revela nueva información sobre la vida, muerte y creencias de la época, llenando vacíos en nuestro conocimiento histórico.
Aunque quizás no tan mediático como el descubrimiento de Tutankamón, cada hallazgo, por modesto que sea, es una pieza vital del rompecabezas histórico que enriquece nuestra comprensión del pasado antiguo. Misteriosas tumbas negras. En 2018, los arqueólogos en Egipto encontraron un sarcófago de granito negro súper espeluznante y extremadamente misterioso. Era un poco diferente de todas las cosas habituales que siempre encuentran en las tumbas, y realmente afectó a quienes se propusieron abrirlo todo. En primer lugar, estaba el miedo estándar a la maldición. Esto prácticamente no hace falta decirlo. Siempre que se abre una tumba, ya sabes, la maldición de la tumba de la momia sigue siendo un miedo legítimo para algunas personas. Y las cosas eran mucho más espeluznantes en el antiguo Egipto. Y además, abrir una tumba está plagado de peligros biológicos y asquerosidad. Así que probablemente lo entiendas, estoy seguro. De todos modos, una vez que abrieron este gran ataúd negro, estos afortunados arqueólogos se encontraron con el hedor más horrendo. Bueno, era una tumba después de todo, así que esto no debería ser una sorpresa tan enorme. Antes de abrirla, habían esperado encontrar la tumba perdida de Alejandro Magno, pero lo que encontraron fue mucho menos emocionante. Eran 3 esqueletos y un charco de agua cloacal marrón. Disculpen mientras vomito un poco. Entonces, aunque no creen que hayan lanzado una maldición como tal, es muy posible que hayan podido liberar algunos gases tóxicos. Delicioso. 110. Tumbas antiguas. Como hemos estado descubriendo, cuando cavas un hoyo en casi cualquier lugar de Egipto, es probable que desentierres los restos mortales de un antiguo o algún tipo de artefacto o reliquia del pasado lejano. Este es el sitio de Qum, el Kugan. Se encuentra a 150 kilómetros al noreste de El Cairo. El equipo de arqueólogos ha desenterrado 110 tumbas, las más antiguas de las cuales se cree que datan del período predinástico, que se extendió entre el 6000 y el 3150 a.C. Estas tumbas muy antiguas tienen forma ovalada, y las personas que se encuentran en su interior están tumbadas sobre su lado izquierdo, mirando hacia el oeste. Junto a los cuerpos en las tumbas, se han descubierto docenas de artefactos diferentes. Entre ellos, se incluyen las habituales vasijas de cerámica, así como algunas que tienen inscripciones con patrones e imágenes. También hay otras piezas de equipo funerario y elementos que se usaban en rituales durante la época del Antiguo Egipto. Es extraño descubrir realmente lo que es claramente un gran y antiguo lugar de enterramiento que se utilizó durante tantos miles de años y que sigue siendo desenterrado. Cuando se enterró a estas personas, probablemente esperaban que las dejaran en paz. Pero esa parece ser la naturaleza de la investigación histórica. Sin embargo, ¿cuánto más podríamos aprender desenterrando todos los cadáveres que alguna vez hubo en Egipto? Tumba de un orfebre. El descubrimiento de la tumba de Amenemán, un orfebre que vivió hace aproximadamente 3500 años, causó gran entusiasmo entre los egiptólogos en el año 2017. Este artesano había dedicado su vida profesional al servicio del antiguo dios solar egipcio Amón-Ra, creando piezas de joyería y ornamentos sagrados. La tumba, que se hallaba en una zona adyacente al renombrado Valle de los Reyes, fue desenterrada tras 5 meses de meticulosas excavaciones en el desierto de Luxor, revelando una fascinante visión de la vida y las prácticas funerarias de la antigua civilización egipcia. A pesar de que los descubrimientos arqueológicos son frecuentes en esta región, donde diariamente se desentierran restos antiguos y fragmentos de cerámica, este hallazgo particular captó la atención de los expertos por varias razones. En primer lugar, la tumba de Amenemán ofrece una perspectiva única sobre el papel de los artesanos en la sociedad egipcia antigua, especialmente aquellos dedicados a las artes sagradas. Además, su ubicación entre las tumbas de nobles y gobernantes sugiere que Amenemán gozaba de un estatus social elevado, lo cual arroja luz sobre la importancia de los orfebres en la jerarquía social de la época. El Ministerio de Turismo egipcio, en su esfuerzo por revitalizar el sector turístico del país, tras los cambios políticos ocurridos en la región desde 2011, ha mostrado un gran entusiasmo por este descubrimiento. Aunque algunos podrían considerar exagerada la atención mediática que reciben hallazgos como este, es importante reconocer su valor tanto para la investigación arqueológica como para el patrimonio cultural de Egipto. La tumba de Amenemán, aunque modesta, reveló artefactos fascinantes.
cerámicas finas, máscaras funerarias y figurillas diversas ofrecen información sobre creencias y prácticas de la época. Herramientas de orfebrería, moldes y ejemplos de su trabajo permiten reconstruir técnicas antiguas de joyería. Aunque no tan espectacular como otros hallazgos, esta tumba ilumina la vida cotidiana, artesanía y religión del antiguo Egipto, demostrando el valor de cada descubrimiento para comprender esta civilización. Ruinas de templos antiguos. Incluso para los más apasionados entusiastas del antiguo Egipto, este descubrimiento podría resultar un tanto difícil de emocionar. Sin embargo, aquí estamos, compartiendo esta información con ustedes. ¡Qué afortunados son! Se trata del reciente hallazgo, que algunos podrían considerar menos que emocionante, de los vestigios de una sala columnada bajo el emplazamiento de un templo en Egipto. Aunque aparentemente este descubrimiento aporta algunos datos interesantes sobre la historia de la arquitectura antigua, en esencia, se reduce a un puñado de columnas en una excavación adyacente a un templo milenario. El sitio del templo de Buto, donde se realizó este hallazgo, es indudablemente un lugar de gran importancia en la historia de la región. No obstante, este descubrimiento en particular no ha revelado noticias especialmente sorprendentes ni elementos particularmente fascinantes que capturen la imaginación del público general. Los arqueólogos y estudiosos de la arquitectura antigua egipcia, sin duda, encontrarán valiosa esta información para sus investigaciones sobre técnicas de construcción y diseño de templos en el antiguo Egipto. A pesar de su aparente falta de espectacularidad, este hallazgo contribuye al creciente cuerpo de conocimientos sobre la arquitectura y las prácticas religiosas del antiguo Egipto. Cada descubrimiento, por modesto que parezca, ayuda a los investigadores a completar el intrincado rompecabezas de esta fascinante civilización. Sin embargo, reconocemos que para el público en general, puede que no sea el descubrimiento más emocionante. Así que, ¿qué les parece si avanzamos hacia algo un poco más intrigante y potencialmente más cautivador para nuestros queridos lectores? Tumba de 4000 años de antigüedad. Una expedición conjunta entre Egipto y Japón ha descubierto algunos trastos viejos nuevos en la antigua necrópolis de Saqqara. Esto es algo que en realidad sucede, bueno, todo el tiempo. Encuentran tumbas y objetos antiguos con bastante regularidad. Este descubrimiento en particular fue una tumba excavada en la roca y un montón de artefactos de muchas épocas. La necrópolis de Saqqara es un antiguo cementerio de Egipto, por lo que se han encontrado tantas tumbas y artefactos en esta zona específica. Está situada cerca de la ciudad de El Cairo y es famosa por sus numerosas pirámides y tumbas. La pirámide escalonada de Zoser es la más conocida de ellas y se construyó hace más de 4600 años. Se considera la estructura de piedra de su tamaño más antigua del mundo y marca el comienzo de la era de la construcción de pirámides en Egipto. Saqqara fue un lugar de enterramiento de la antigua capital egipcia de Menfis y se utilizó para entierros en todas partes durante varios milenios, desde el período de las primeras dinastías hasta el período grecorromano. La necrópolis incluía una amplia variedad de tumbas y estructuras funerarias como mastabas. Se trata de tumbas con techo plano, pirámides y galerías subterráneas. Los artefactos encontrados en esta ocasión fueron especialmente interesantes porque incluían 2 estatuas de terracota de la diosa Isis, una de las deidades infantiles de Harpócrates, y toda una selección de amuletos, objetos de cerámica y varias cosas con inscripciones jeroglíficas. Queso descubierto en una tumba. Ahora bien, esta es una idea bastante poco apetitosa, pero aquí estamos, y supongo que es lo que estamos haciendo hoy. Aparentemente, se trata de uno de los quesos más antiguos que se han descubierto. En una tumba perteneciente a un faraón, los arqueólogos encontraron algunos frascos rotos que contenían una extraña masa blanca solidificada. Suena repugnante, lo sé, pero pensaron que, de hecho, podría haber sido comida. A los antiguos egipcios les gustaba asegurarse de que sus queridos parientes fallecidos estuvieran completamente equipados para la otra vida con todo lo que pudieran necesitar. Y esto básicamente significaba todo lo que usaban en vida. Así que reflexionaron sobre el contenido, pero no fue hasta años después que un nuevo estudio finalmente identificó la repugnante masa como queso. Según nueva información, el queso tenía 3200 años, un poco más maduro que el brie promedio. Hasta su descubrimiento, nadie sabía que los antiguos egipcios habían producido queso,
pero la evidencia mostró que se elaboraba principalmente con leche de cabra y oveja. Los científicos agregaron que no podían imaginar qué sabor habría tenido, y afortunadamente, parece que nadie lo probó en una galleta. Momia adolescente con tesoro. En el año 2020, los arqueólogos hicieron un descubrimiento fascinante en una tumba antigua que data de aproximadamente 3.600 años atrás. Esta tumba albergaba los restos de una joven adolescente, cuya edad se estima entre 15 y 16 años al momento de su fallecimiento. Lo que hizo que este hallazgo fuera particularmente intrigante para los investigadores fue el elaborado ataúd en el que se encontraba la momia, confeccionado a partir del tronco de un árbol de sicómoro y posteriormente decorado con intrincadas pinturas. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los arqueólogos fue el impresionante ajuar funerario que acompañaba a la joven en su viaje al más allá. La adolescente había sido enterrada con una colección asombrosa de joyas y artefactos, cada uno de los cuales proporcionaba una visión única de la vida y las creencias de la antigua civilización egipcia. Entre los tesoros descubiertos se encontraban delicados pendientes, anillos finamente trabajados y collares elaborados con una combinación de piezas de cerámica y piedras semipreciosas, demostrando la habilidad artesanal de la época. Además de las joyas personales, el ajuar funerario incluía objetos de significado religioso y cultural. Entre los hallazgos destacan un amuleto de escarabajo, símbolo de renacimiento, una muñeca funeraria y 2 gatos momificados, resaltando la importancia de estos animales en la cultura egipcia. Unas sandalias de cuero rojo completaban el ajuar. Aunque la momia estaba deteriorada, los artefactos se conservaban sorprendentemente bien. Esta preservación excepcional ofrece a los arqueólogos una oportunidad única para estudiar las prácticas funerarias y la vida cotidiana del antiguo Egipto, generando entusiasmo en la comunidad científica y proporcionando nuevas perspectivas sobre esta fascinante civilización. Taller de embalsamamiento. Si alguna vez aprendiste sobre el antiguo Egipto en la escuela, una de las primeras cosas con las que te habrás topado es con el extraño y claramente gráfico proceso de momificación que tanto gustaba a los antiguos egipcios. Muchos escolares tienen toda la técnica, especialmente la parte del cerebro, ya sabes, tatuada en sus memorias para siempre. Así que este es un sitio arqueológico que probablemente pueda agregar algo más a las maravillosas imaginaciones de tu propio cerebro. Este taller de momificación de 25 años de antigüedad fue descubierto en Saqqara, cerca de la antigua necrópolis de la pirámide, al sur de El Cairo. En el taller se descubrió una colección de utensilios de embalsamamiento, junto con vasijas de cerámica, cuencos y tazas medidoras. Y estos hallazgos están dando a los historiadores la oportunidad de descubrir más sobre los aceites que se usaban en el proceso de momificación. Estaban especialmente interesados en aprender sobre la composición química de los materiales utilizados, ya que este es uno de los sitios mejor conservados que se han descubierto donde esto realmente tuvo lugar. Ahora, junto al taller, también había cámaras funerarias adicionales que contienen momias que han permanecido intactas y, por lo tanto, no amadas desde que fueron enterradas. Restos de templos antiguos. Voy a empezar con un hallazgo que fue extraño en el sentido científico, pero ¿qué significa eso realmente? Bueno, como se señaló antes, muchos de los hallazgos que se descubren en Egipto solo se descubrieron gracias a una excavación seria y a la capacidad de mover literalmente una gran cantidad de arena. Y ha asustado a la gente a lo largo de los años. ¿Cuánto hay enterrado en esa arena? Por ejemplo, en 2022, en un lugar conocido como Kaf el Sheikh, se desenterraría un antiguo templo de la arena. La gente se quedó atónita con el descubrimiento, y el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades señaló que en ese momento estaban decididos no solo a aprender más sobre el templo, sino también a ver las raíces de su arquitectura y más sobre el período en el que se construyó. Se pueden saber muchas cosas por cómo se construye algo. Después de todo, la región en la que se encontró el templo solía ser un lugar de gran importancia en lo que antes se conocía como el Bajo Egipto. Y con eso quiero decir que mucho antes de que Egipto fuera un imperio unificado, tenía estados fracturados, y uno de ellos se llamaba Bajo Egipto, con su capital en Buto. El templo puede haber estado vinculado a ese periodo de tiempo, y eso despertó la curiosidad de mucha gente,
especialmente si estaba vinculado a una determinada dinastía. No importa cuándo se construyó, es un lugar de gran importancia porque es otro más que se ha encontrado en Egipto y ha sobrevivido durante potencialmente miles de años, todavía casi intacto, junto con algunos artefactos y arquitectura para encontrar y examinar. Por eso la arqueología sigue siendo muy popular en Egipto. A pesar de que el rey Tutankamón fue encontrado hace mucho tiempo, casi siempre se encuentra algo más en la arena. Solo hay que estar dispuesto a desenterrarlo. La momia que grita volviendo a la realidad. Bueno, ahora hablemos de algo que ha sucedido en Egipto muchas veces. Sobredosis, y es extraño cada vez que te enteras de ello. Esta historia comienza en Egipto, en un escondite especial, que fue creado en dinastías pasadas del Imperio egipcio, por los sacerdotes, que no querían nada más que proteger los cuerpos de sus gobernantes de los ladrones de tumbas. Es importante recordar que los antiguos egipcios no solo enterraban a sus muertos, también enterraban muchos tesoros, baratijas y objetos que creían que los ayudarían cuando llegaran al más allá. Es por eso que se construyeron muchos lugares, incluidas las pirámides, para mantener alejados a los ladrones de tumbas y mantener los cuerpos en paz. Pero en 1881 se encontró este lugar secreto y en él encontraron varias momias. Eso por sí solo no sería una situación aterradora, pero cuando miraron a uno de ellos, parecía estar gritando. Hay fotos que lo prueban, y esa es una momia que grita. Y luego encontraron una momia gritando. Además, el hombre era en realidad el hijo de Ramsés III, que había muerto después de ser atrapado en un complot para derrocar a su padre. Y la mujer sigue siendo un poco misteriosa. Sin embargo, tenía la misma pose de grito que el hijo pequeño. Entonces, ¿por qué ambos se fueron gritando al más allá? Para el hombre, puede haber sido debido a la forma en que murió al quitarse la vida y luego no fue momificado correctamente, lo que permitió que la boca se relajara después de la muerte, y por lo tanto, se puso en la posición de grito. Pero para la mujer, la suya fue en realidad causada por su muerte, que muchos supusieron que había sido un ataque cardíaco. Esto la llevó a morir repentinamente y su cuerpo estaba rígido antes de ser descubierta, por lo que su pose la llevaría a ser momificada en la posición de grito. En otras palabras, la forma en que mueres y cómo te conservan afectará definitivamente el aspecto que tendrás cuando te encuentren. 18. El sarcófago negro. Si te dijera ahora mismo que te imagines un sarcófago egipcio, probablemente te imaginarías que sería bastante fácil de hacer. Quiero decir, después de todo, has visto muchos de ellos en programas de televisión y fotos, y quizás en la clase de historia de la escuela. A menudo son de colores brillantes y tienen un rostro humano, y se supone que son un maravilloso lugar de descanso final para las personas que están sepultadas en su interior. Sin embargo, en Alejandría, una de las tumbas más extrañas de la historia, se descubriría en 2000, datación del sarcófago. Se decía que era alrededor del año 300 a.C. Eso lo situaría en la época de Alejandro Magno. Sin embargo, lo que era y no era el sarcófago, bueno, eso es algo que nadie podría haber esperado. En primer lugar, la cosa era completamente negra, estaba hecha de granito negro, y no se supone que sean así de ninguna manera. De hecho, la gente se sorprendió tanto cuando oyó hablar de algo así, que se preguntó si realmente había una maldición sobre él, y luego rogaron que no lo abrieran. Como puedes imaginar, se abrió de todos modos, y cuando lo hicieron, se produjo otra sorpresa. Tradicionalmente, los sarcófagos están destinados a albergar un solo cuerpo. Eso es solo una parte del asunto. Están construidos para albergar a una sola persona en su viaje al más allá. Sin embargo, este tenía 3 cuerpos en su interior, lo que les pareció muy extraño a los científicos. Igualmente extraño es lo que sucedió con esos cuerpos. Según las heridas que se encontraron, parecían haber muerto en batalla, ya que uno de ellos tenía una herida de flecha clara en el cuerpo. Sin embargo, nada de esto aclara el misterio del sarcófago en sí. ¿Por qué había un grupo de soldados, o incluso personas, dentro de la cosa? ¿Por qué era tan grande, de hecho, que era el sarcófago más grande de todos los tiempos? ¿Y por qué era completamente negro y estaba hecho de granito? ¿Y por qué se colocaron 3 soldados en una tumba sin adornos, ni nada del entierro tradicional? Como nadie lo sabe, eso es lo que lo mantiene como un misterio incluso hoy en día. Momia embarazada.
Otra razón por la que a veces necesitamos desenterrar el pasado es que si lo tomamos al pie de la letra, no vamos a descubrir la verdad que hay dentro. Por ejemplo, una vez se encontró un sarcófago que decía albergar a un sacerdote varón e incluso estaba etiquetado como tal. Pero cuando los científicos realmente miraron dentro del ataúd, fue cuando descubrieron que no solo la momia que había dentro era una mujer, sino que la momia estaba embarazada. Esto es significativo por un montón de razones, y una de las más importantes es que esta es la única momia femenina en la historia hasta ahora que se ha descubierto que estaba embarazada y momificada. Y según el análisis del cuerpo, tenía entre 20 y tantos y 30 y tantos años, y posiblemente incluso hasta 30 semanas de embarazo en ese momento, lo que significa que estaba en las últimas etapas del embarazo y habría tenido un estómago de tamaño decente cuando fue momificada. Nadie está realmente seguro de cómo murió la mujer momia, pero hay algunas teorías de que podría haber sido debido al niño que estaba dentro. Como señalaron en ese momento, el parto era una causa de muerte para muchas mujeres en ese periodo de tiempo, y si hubo una complicación antes del nacimiento, probablemente habría sido una situación en la que no habría habido posibilidad de intervención médica y simplemente habría perdido la vida. El tatuaje más antiguo. Ahora bien, este no es tan aterrador en el sentido de que está destinado a aterrorizarte, pero es un poco extraño saber que una cultura completamente diferente podría haber estado haciendo cosas como el arte del tatuaje mucho antes de que se creyera que se había inventado. Esto ocurrió en 2018, cuando no solo se encontraron una sino dos momias, sino que también se descubrió que tenían tatuajes en la parte superior de los brazos. Una era de un toro y otra era de una oveja que creemos que representa un muflón de berbería, y la otra un toro. Esto es muy importante porque, al igual que otras cosas de las que he hablado, esto cambió por completo la cronología de cuándo se creía que los tatuajes habían comenzado en África. Para ponerlo en contexto, antes de que se descubrieran estas momias, se creía que había sucedido 1000 años después de lo que ahora se puede confirmar. Además, se creía que solo las mujeres de esa época se hacían tatuajes, pero ahora sabemos que los hombres también los recibían. Entonces, ¿por qué los tenían en primer lugar? Bueno, ese es simplemente otro misterio que a muchas personas les encantaría resolver. Algunos creen que puede haber sido utilizado como un símbolo de estatus, mientras que otros creen que podría haber estado vinculado a los dioses o la magia del reino en ese momento. No importa cómo lo mires, un simple tatuaje ayudó a remodelar la historia. ¿Y quién lo hubiera pensado? Ataúdes de madera. Lo que te da otra razón más de por qué la gente todavía está desenterrando cosas en Egipto. En 2019, en la ciudad de Luxor, un hallazgo tan grandioso dejó atónitos a todos los que lo descubrieron. Allí encontraron 30 ataúdes de madera, y fue un hallazgo tan inesperado que un ministro incluso lo calificó como el hallazgo del siglo. ¿Por qué dijeron que era el hallazgo del siglo? Bueno, eso es porque encontrar un escondite tan grande de restos humanos como este, haciendo referencia a los ataúdes, no se había hecho en casi 2 siglos. Por lo general, se encuentran en pequeños lotes, como 1 o 2, pero 30 ataúdes de madera es algo especial. Los ataúdes de 3000 años de antigüedad, intrincadamente tallados y pintados, estaban cerrados con momias en su interior y estaban en buenas condiciones. Según todos los relatos, eran para sacerdotes hombres y mujeres y niños, y aparentemente se dice que el último data de alrededor del año 1000 a.C. Para proporcionar más contexto sobre esto, al encontrar momias de esta naturaleza, los científicos pueden investigar sus muertes y aprender más sobre sus vidas, lo que también les permite aprender más sobre el período en el que vivieron. Cada cuerpo que se encuentra tiene una historia. Entonces, cuando encuentras 30 de ellos en el mismo lugar a la vez, eso es un montón de historias que contar. El juego de mesa de la muerte. Los antiguos egipcios eran apasionados por los juegos, reflejando su naturaleza competitiva y su amor por el entretenimiento social. Entre sus pasatiempos favoritos, destacaba un juego de mesa llamado Senet, que no solo era una forma de diversión, sino que también tenía profundas connotaciones espirituales. El Senet se jugaba en un tablero rectangular dividido en 30 casillas, dispuestas en 3 filas de 10. Los jugadores movían sus fichas por el tablero siguiendo el resultado de los lanzamientos de dados o palitos, con el objetivo de ser el primero en sacar todas sus piezas del tablero. Lo que hace al Senet particularmente intrigante
es la complejidad simbólica de las últimas 5 casillas del tablero. Estas casillas estaban marcadas con jeroglíficos y símbolos cuyo significado exacto sigue siendo un misterio para los egiptólogos modernos. Se cree que estas casillas representaban etapas cruciales en el viaje del alma hacia el más allá, añadiendo una dimensión metafísica al juego. Con el tiempo, el Senet evolucionó de ser un simple pasatiempo a convertirse en un ritual funerario significativo, simbolizando el viaje del difunto a través del inframundo. La importancia religiosa del Senet creció tanto que se incluían tableros en las tumbas de los faraones y la nobleza, y se representaban escenas de juego en las pinturas murales de las cámaras funerarias. Se creía que el difunto podría jugar contra entidades sobrenaturales en el más allá, y que ganar la partida aseguraría su paso seguro a la vida eterna. Esta fusión de juego y creencia religiosa llevó a que el Senet fuera conocido por algunos estudiosos modernos como el juego de mesa de la muerte, aunque para los antiguos egipcios era más bien un juego de vida eterna. Curiosamente, a pesar de su importancia cultural y religiosa, el Senet gradualmente cayó en desuso en el antiguo Egipto. Las razones de su declive no están claras y son objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que pudo deberse a cambios en las creencias religiosas o en las prácticas funerarias, mientras que otros apuntan a la introducción de nuevos juegos o pasatiempos que ganaron popularidad. También es posible que, con el tiempo, la asociación del juego con la muerte y el más allá lo hiciera menos atractivo para el juego casual, llevando a su eventual abandono como forma de entretenimiento cotidiano. Madres e hijos. Aunque los egipcios han sido venerados por sus procesos de momificación a lo largo de los años, eso no significa que todos sus secretos o ideas sobre por qué han hecho lo que han hecho hayan sido revelados. En el caso de un gran hallazgo en Asuán, en 2019, los arqueólogos descubrieron docenas de cuerpos momificados dentro de una determinada tumba. Eso por sí solo sería extraño, pero esa es realmente la disposición y el estado de muchos de los cuerpos. Por ejemplo, cuando abrieron inicialmente la tumba, solo descubrieron 4 cuerpos, lo que sería típico de una tumba como esta. Pero luego comenzaron a explorar las otras habitaciones, y fue entonces cuando descubrieron 31 más. Eso no es todo. Algunos de los cuerpos encontrados eran de niños. Parecían haber sido empujados hacia el hueco de una determinada habitación, que no es exactamente la forma en que los egipcios eran conocidos por hacer las cosas. Un dúo de cuerpos parecía ser de madre e hijo, y parecían haber sido enterrados juntos. Una gran cantidad de los cuerpos tampoco estaban muy bien conservados, lo que parece contrastar con las cuidadosas acciones de los antiguos egipcios y lo que hacían para preservar los cuerpos. Y todo esto plantea la pregunta de qué les pasó realmente y por qué los pusieron en un lugar como este, el Libro de los Muertos. Como he señalado anteriormente, los antiguos egipcios no solo respetaban profundamente a los muertos en el más allá, sino que los veneraban con una devoción extraordinaria. Su dedicación a la preservación y protección de los difuntos, tanto de la realeza como del pueblo llano, era incomparable. Se esforzaban al máximo para garantizar que, sin importar dónde se encontraran en el reino del más allá, los fallecidos estuvieran perfectamente conservados, protegidos y provistos de todo lo necesario para su viaje eterno. En este contexto, la existencia de un libro de los muertos en la cultura egipcia no resulta en absoluto sorprendente. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso es el descubrimiento realizado en 2023. Un pergamino de 16 metros de longitud, una copia excepcionalmente bien conservada de este legendario texto funerario. Este hallazgo arqueológico, recuperado de una tumba antigua, ha dejado atónitos a los expertos por su estado de conservación extraordinario y su riqueza en detalles. El pergamino, que data de hace más de 2 milenios, es un tesoro visual y textual. Contiene 10 imágenes meticulosamente elaboradas que ilustran a los dioses del antiguo panteón egipcio y representan vívidamente escenas del más allá. Estas ilustraciones, junto con el texto jeroglífico que las acompaña, ofrecen una ventana fascinante a las creencias y prácticas funerarias de esta antigua civilización. Este pergamino, hallado dentro de un ataúd junto a una momia, refuerza la idea de que estos textos sagrados guiaban a los difuntos en el más allá. Refleja la preocupación egipcia por el bienestar espiritual de sus fallecidos,
proporcionándoles herramientas para su viaje eterno. Aunque impresionante, este hallazgo de 16 metros no es único. Se han descubierto ejemplares aún más extensos del Libro de los Muertos, incluyendo uno de más de 30 metros. Estos descubrimientos subrayan la importancia de los textos funerarios y la complejidad de las prácticas mortuorias egipcias, revelando la profundidad de su cultura y creencias. Necrópolis. Si bien los egipcios tenían muchas formas de enterrar a sus muertos, algo común que se encuentra a menudo dentro de la tierra antigua es una necrópolis. Esta tierra de los muertos es donde se almacenan muchos cuerpos, y cada uno tiene su propia historia. En 2018, se descubrió uno de esos lugares y tenía 27 sarcófagos en su interior que databan de hace 2700 años. Al principio, solo se encontraron 13 de estos ataúdes, pero luego se desenterraron otros 14, lo que aumentó la curiosidad sobre lo que se podría descubrir en el interior. Las imágenes mostraban ataúdes de madera pintados de colores y bien conservados. Entre otros artefactos más pequeños, Saqqara, donde se encontró todo, fue un cementerio activo durante más de 3000 años y está designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Inicialmente, habían mantenido los hallazgos en secreto en caso de que hubiera más secretos por descubrir. Luego trabajaron en el estudio de la necrópolis, donde fueron descubiertos para poder aprender más sobre los orígenes de todo lo que había dentro. Como dije, todos tienen una historia que contar. Estatuas. El templo de Ptah en Egipto ha sido un lugar de gran estudio y descubrimiento desde el año 2008. Y naturalmente, cuando terminas de ver lo que hay en el templo, vas a buscar lo que hay alrededor para ver si hay algo más, lo que ya se ha demostrado que es una muy buena idea. En 2014, se descubrió un pozo al este del templo y los arqueólogos se pusieron a trabajar para averiguar qué había allí. Ahora, en 2018, han encontrado un montón de cosas en un solo pozo. La excavación en el pozo ha dado como resultado 38 estatuas, estatuillas y objetos preciosos, lo que lo convierte en un hallazgo excepcional, tanto por la cantidad como por la calidad de los artefactos religiosos que han salido a la luz. Estos artefactos datan de la dinastía 25, también conocida como la dinastía Nubia, que fue del 760 al 656 a.C., e incluyen también 14 estatuas y figurillas de Osiris, 3 estatuillas de babuinos, 2 estatuillas de la diosa Mut, una cabeza y fragmentos de una estatuilla de gato, 2 bases de estatuillas no identificadas y varias incrustaciones que incluían iris, córnea, barbas y tocados. También había una pequeña estatua de esfinge en el interior, lo que hace que uno se pregunte por qué se colocaron tantas estatuas diversas fuera del templo. Hermanos. Esta es la historia de los 2 hermanos, un conjunto de momias que fueron algunos de los restos más antiguos jamás descubiertos dentro de las tumbas de Egipto. Pero había misterios sobre si estaban relacionados o no, a pesar de que literalmente fueron enterrados uno al lado del otro. El lugar de enterramiento conjunto de la pareja, llamado la tumba de los 2 hermanos, se descubriría en un pueblo alrededor del año 402 de El Cairo. Afortunadamente, había una manera de llegar a la verdad. Como en 2018, se realizaría una prueba de ADN especial y eran medio hermanos. Tenían diferentes padres, pero la misma madre. Entonces sí, el misterio se resolvió. Y demuestra además por qué las pruebas de ADN pueden ser muy útiles incluso cuando se trata de identificar a la momia. La habitación secreta de Giza. Fácilmente, el monumento más importante de Egipto son las grandes pirámides de Giza. Estas 3 imponentes estructuras fueron hechas a mano por los antiguos egipcios, y hasta el día de hoy, todavía desconciertan a la gente en términos de cómo pudieron haber sido hechas realmente por ellos. Pero no estoy hablando de su construcción completa. Más bien, estoy hablando de una habitación secreta que se encontraría dentro de una de ellas usando tecnología especial en el exterior de la pirámide para que no se dañara. Los científicos encontrarían una cámara de 100 pies de largo, que no tiene un propósito claro, y por lo tanto, hace que muchos se pregunten qué es o no es. Como probablemente hayas adivinado, hay todo tipo de teorías sobre lo que podría ser, que incluyen una cámara funeraria secreta, una sala del tesoro, o incluso un simple vacío involuntario que se hizo durante la construcción. Hasta que la gente llegue al interior,
nadie lo sabrá con certeza. Momias de gatos. En el año 2018, un descubrimiento arqueológico fascinante tuvo lugar en Egipto. Un conjunto de momias felinas fue hallado durante la exploración de una tumba recién descubierta. Este hallazgo inicial desencadenó una serie de investigaciones que revelaron un tesoro arqueológico aún mayor. El equipo de expertos, intrigado por este primer descubrimiento, amplió su búsqueda y pronto se encontró con varias tumbas adicionales en la zona circundante. Al adentrarse en estas cámaras funerarias, los arqueólogos quedaron maravillados ante la abundancia y diversidad de los artefactos encontrados. Las tumbas albergaban una impresionante colección de estatuas felinas, cada una única en su diseño y ejecución, ofreciendo una visión fascinante de la destreza artística de los antiguos egipcios. Pero lo más sorprendente fue el hallazgo de varios gatos momificados, preservados meticulosamente a través de los milenios. Este descubrimiento arrojó nueva luz sobre las creencias religiosas y funerarias de los antiguos egipcios. Para esta civilización, los gatos y ciertos otros animales no eran simples mascotas o compañeros. Se les atribuía un estatus sagrado y se creía que desempeñaban un papel crucial en el viaje al más allá. Esta creencia era tan profunda que algunos animales eran cuidadosamente momificados y enterrados junto a los difuntos, actuando como guardianes y guías en el reino de los muertos. Además de los gatos, se encontraron momias de otros animales venerados. Destaca un escarabajo momificado, insecto de gran importancia en la mitología egipcia. Su cuidadosa preservación refleja la complejidad de las creencias sobre el más allá. Estos hallazgos revelan la dedicación de recursos a la momificación animal, ilustrando la seriedad con que los egipcios abordaban la vida después de la muerte. Cada artefacto descubierto nos acerca a la rica cosmovisión de esta fascinante civilización. Los artefactos de basura. Reflexiones sobre los diversos lugares donde se han realizado algunos de los descubrimientos más impresionantes que hemos discutido. Hemos explorado hallazgos en las profundidades de la arena del desierto, en cámaras secretas ocultas durante milenios, en fosas misteriosas y en muchos otros sitios intrigantes. Sin embargo, es verdaderamente extraordinario cuando un tesoro de gran valor histórico y religioso emerge de un lugar tan inesperado como un montón de desechos. Y sorprendentemente, eso es exactamente lo que sucedió en este caso fascinante. Durante la reconstrucción de una tumba en el templo de Hatshepsut, arqueólogos descubrieron un tesoro inesperado en lo que parecía ser escombros. Entre los desechos, hallaron una colección de estatuas antiguas y artefactos valiosos, muchos dedicados a la diosa del amor y fertilidad. Algunos objetos, de naturaleza sugestiva, ofrecen una visión única de las prácticas religiosas egipcias. Este hallazgo en un entorno poco convencional brinda una oportunidad excepcional para estudiar aspectos de la vida cotidiana y rituales del antiguo Egipto. El descubrimiento de este tesoro en un lugar tan inesperado subraya la importancia de la minuciosidad en la arqueología. Cada rincón, por insignificante que parezca, puede albergar secretos invaluables del pasado. Afortunadamente, estos artefactos fueron descubiertos y rescatados a tiempo. Con gran cuidado y precisión, los objetos fueron extraídos del montón de desechos y trasladados a instalaciones especializadas. Allí, expertos en conservación y restauración trabajarán meticulosamente para examinar, preservar y, cuando sea posible, restaurar estos tesoros antiguos, asegurando que puedan ser estudiados en profundidad y eventualmente exhibidos para que el público pueda apreciar su belleza e importancia histórica. Las pirámides son baterías. Esta es un poco más inverosímil y poco convencional, pero algunos científicos realmente parecen creerlo, así que vamos a seguir con eso por ahora. Algunos científicos estaban investigando las grandes pirámides de Giza y utilizaron ciertas técnicas para determinar que las pirámides tenían una peculiaridad extraña en su interior. En este caso, me refiero a cómo aparentemente estas pirámides pueden canalizar energía electromagnética dentro de sus cámaras. ¿Qué significa eso en general? Bueno, nadie lo sabe realmente. Es posible que los egipcios ni siquiera supieran que esto era lo que estaban haciendo, o podría ser que los científicos se equivocaran, y como se ha señalado, tuvieran que hacer una suposición que condujo a su descubrimiento. Sin embargo, la razón por la que algunos están entusiasmados con esto es que sienten que podría conducir a descubrimientos interesantes en diseño, especialmente si ayuda con otras cosas, como las células solares y el uso de energía solar.
Ataúdes antiguos. En el año 2019, se realizó un descubrimiento arqueológico extraordinario que dejó atónitos a los expertos. Un conjunto de 30 ataúdes de madera antiguos, meticulosamente preservados a lo largo de los siglos. Este hallazgo, por sí solo, ya representaba un hito en la arqueología egipcia. Sin embargo, la verdadera magnitud del descubrimiento se reveló cuando los investigadores, con sumo cuidado y expectación, procedieron a abrir estos antiguos receptáculos. Al abrir los ataúdes, los arqueólogos quedaron asombrados. 30 momias en excelente estado de conservación. Los cuerpos, envueltos en vendajes milenarios, parecían intactos, preservando detalles sorprendentes. Los sarcófagos mismos eran obras de arte, con pinturas y jeroglíficos vívidos en sus superficies. Estas decoraciones no solo eran hermosas, sino que también revelaban información valiosa sobre los individuos momificados y las prácticas funerarias de la época. La disposición de los ataúdes, organizados en 2 filas y algunos superpuestos, sugiere un entierro planificado y posiblemente ritual. Este hallazgo, el primer gran escondite de ataúdes humanos desde finales del siglo XIX, es de gran importancia histórica en la egiptología. Los expertos creen que puede revolucionar nuestra comprensión de las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Las momias incluyen sacerdotes, sacerdotisas y sus familiares, ofreciendo una visión única de la élite egipcia. Actualmente, se estudian en el Gran Museo Egipcio, utilizando tecnologías avanzadas como tomografías y análisis de ADN. Se espera que estas investigaciones revelen información sin precedentes sobre la vida, salud y prácticas religiosas del antiguo Egipto. Este descubrimiento es un tesoro arqueológico y una ventana al pasado, conectándonos tangiblemente con nuestros ancestros milenarios. Cada elemento encontrado es una pieza crucial del rompecabezas histórico, acercándonos a una imagen más completa del fascinante mundo del antiguo Egipto. Zeus en Egipto. Ahora, permítanme compartir con ustedes un descubrimiento verdaderamente fascinante que desafía nuestras expectativas sobre el antiguo Egipto. A lo largo de la historia, sabemos que Grecia y Egipto han tenido numerosas interacciones culturales y comerciales. Sin embargo, lo que nunca esperaríamos encontrar en suelo egipcio es un templo dedicado a una deidad griega. Sorprendentemente, eso es exactamente lo que ocurrió a finales de abril de 2022, cuando se descubrió un templo inspirado en Zeus en la península del Sinaí. Este hallazgo extraordinario nos revela una fusión única de culturas. El templo rinde homenaje a Zeus Casio, una deidad que combina al poderoso dios griego Zeus con el monte Casio, una montaña situada en la frontera entre Siria y Turquía. Esta montaña no es cualquier elevación geográfica, está impregnada de mitología, siendo el escenario legendario de una batalla épica entre Zeus y el monstruo Tifón, un conflicto cósmico que determinaría quién gobernaría el universo. La presencia de este templo en Egipto plantea numerosas preguntas intrigantes. ¿Quién decidió que era apropiado construir un templo a Zeus en tierra de los faraones? ¿Qué circunstancias históricas o culturales llevaron a esta fusión de panteones? Y quizás lo más fascinante, ¿qué otros secretos y sorpresas aguardan ser descubiertos bajo las arenas del desierto egipcio? ¿Habrá más templos dedicados a deidades extranjeras esperando ser revelados? Este descubrimiento no solo amplía nuestra comprensión de las complejas relaciones entre las antiguas civilizaciones, sino que también nos recuerda que la historia siempre tiene nuevas maravillas que ofrecernos. Leones momificados. Ya les he mostrado algunos gatos momificados, pero ¿qué les parece si nos adentramos aún más en el fascinante mundo de las momias animales del antiguo Egipto? En esta ocasión, vamos a explorar un descubrimiento verdaderamente asombroso: la momificación de leones. Este hallazgo extraordinario tuvo lugar en una necrópolis ubicada al sur de El Cairo, un sitio que se ha convertido en un verdadero tesoro para los arqueólogos, repleto de descubrimientos sorprendentes. Ahora bien, es importante aclarar un detalle crucial. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de leones momificados, un examen más detallado reveló que en realidad eran cachorros de león. Este descubrimiento, lejos de disminuir su importancia, la amplifica enormemente. La presencia de estos jóvenes felinos momificados nos ofrece una ventana única hacia las prácticas y creencias de los antiguos egipcios. El hallazgo de estos cachorros de león momificados es de una relevancia extraordinaria para la comunidad científica.
no solo nos proporciona información valiosa sobre las técnicas de momificación empleadas en animales de gran tamaño, sino que también arroja nueva luz sobre la compleja y fascinante relación que existía entre los antiguos egipcios y la fauna salvaje que los rodeaba. Este descubrimiento nos permite vislumbrar cómo estas majestuosas criaturas eran percibidas, tal vez incluso veneradas, en la sociedad egipcia antigua. La práctica de momificar animales en el antiguo Egipto es un tema que sigue intrigando a los expertos, aunque todavía quedan muchas preguntas por responder sobre los motivos exactos detrás de la momificación de estas criaturas salvajes. Este hallazgo nos acerca un paso más a desentrañar los misterios de esta antigua civilización. Sin duda, continuaremos investigando y analizando estos fascinantes vestigios del pasado para comprender mejor la conexión única que los egipcios mantenían con el mundo natural que los rodeaba. Los trabajadores de las pirámides. Por último, terminamos con otro misterio sobre las pirámides de Giza, porque si analizamos su historia, muchos afirman que las pirámides fueron el resultado del trabajo esclavo, pero el verdadero misterio era cómo los esclavos las construían poco a poco. Sin embargo, se han encontrado algunas tumbas de trabajadores de las pirámides, lo que indicaría que no eran esclavos, sino hombres a sueldo. Esto cambiaría mucho no solo la perspectiva de los trabajadores de las pirámides en su conjunto, sino también las razones por las que se construyeron las pirámides en primer lugar, porque si eran hombres libres, en realidad se les pagaba por hacer este trabajo, y posiblemente incluso se ofrecieron como voluntarios para hacerlo, para poder honrar a sus faraones. Incluso después de todo este tiempo, las grandes pirámides de Giza siguen desconcertando a todo el mundo. Todo esto proviene del reino de Egipto y de los interesantes descubrimientos que se han hecho allí. Cachorros de león momificados. De nuevo en Saqqara, esta vez en una enorme necrópolis que no solo albergaba los restos momificados de humanos muertos, aunque había muchos de ellos, ya que este era el cementerio de la antigua ciudad de Memphis, sino que también contenía muchos animales momificados, específicamente gatos. Muchos gatos. Todo tipo de gatos, desde leones hasta especies domesticadas. Los antiguos egipcios a menudo momificaban animales, y había algunas criaturas que eran apreciadas por estar cerca de los dioses. Entre ellas se encontraban los gatos en particular, pero también los cocodrilos, las cobras y los pájaros, todos los cuales se encontraron en forma momificada y en Saqqara. Además de estos animales viejos y secos, también encontraron 2 cachorros de león momificados. Estos son inusuales, ya que se encuentran entre los pocos ejemplos que se han descubierto intactos. Bien, momia gritando. Como si la cara de un cadáver momificado normal no fuera más que suficiente para darles una nueva gama de pesadillas horribles. Aquí hay una congelada en un grito solo para agregar un poco de condimento adicional a estas imágenes ya inquietantes. Esta momia se llama Mera Tamun y fue encontrada junto con otra momia en Deir el-Bahari. Hay algunas investigaciones que sugieren que esta mujer murió de un ataque cardíaco y tal vez es por eso que su cara está congelada en un grito eterno. A la momia le hicieron una tomografía computarizada que muestra que la mujer tenía muchos depósitos de placa grasa en sus vasos sanguíneos. Se supuso que lo más probable es que haya muerto de un ataque cardíaco masivo y que probablemente estaba sola cuando sucedió. Luego conjeturaron que no la encontraron durante varias horas y que se había instalado el rigor mortis. Entonces, fue momificada con esta expresión aterradora, congelada en un grito por toda la eternidad. Ataúdes de madera antiguos. Se trata de un montón de ataúdes más que estaban repletos de momias fascinantes que se desenterraron en 2019. Es realmente sorprendente la cantidad de momias que aún quedan por descubrir. Casi todas las semanas, alguien parece tropezar con otro montón de cadáveres antiguos. Este extravagante paquete de fiesta de ataúdes fue descubierto en Luxor después de años de excavaciones por parte de equipos dirigidos por extranjeros, cuando la excavación fue asumida por el jefe de arqueología egipcio. Luego, la tierra comenzó a entregar sus momias y siguen llegando. Estos ejemplos excepcionalmente bien conservados han brindado a los historiadores una idea de la forma en que se coloca una momia antes del proceso de envoltura. Aparentemente, si un cuerpo es el de una mujer, debería haber sido colocada con las manos abiertas, mientras que si era una momia masculina, las manos estaban cerradas en puños, presumiblemente en caso de que necesitara golpearlo en el más allá. Momia de la reina Nefertiti.
A principios del otoño de 2022, un destacado experto en egiptología afirmó que finalmente se había encontrado la momia de la reina Nefertiti. El misterio del paradero del lugar de descanso final de Nefertiti ha desconcertado a los arqueólogos durante todo el tiempo, así que este experto y su equipo comenzaron la búsqueda en serio en 2017. Afirman que la han encontrado y que revelarán dónde, cómo y por qué creyeron que era la famosa belleza. A su debido tiempo, por supuesto. Todo me suena un poco a un montón de tonterías, pero ¿qué diablos sé yo? Solo trabajo aquí y digo muchas palabras. Sin embargo, también es importante recordar que el Ministerio de Turismo egipcio está siempre ansioso por promover todas las cosas interesantes que se han encontrado en las tumbas constantemente investigadas de este país, y siempre están buscando una manera de revivir su decadente industria turística. Y un nuevo hallazgo masivo como este probablemente causaría un gran revuelo en el departamento de fanáticos del antiguo Egipto. No es que sea escéptico ni nada, por supuesto. Tumbas de los constructores de las pirámides. En 2010, se descubrieron nuevas tumbas en Giza y Egipto, lo que dio motivos a muchos egiptólogos para creer que las pirámides no pudieron haber sido construidas por esclavos. Un arqueólogo jefe afirmó que las tumbas recién descubiertas eran las de los trabajadores responsables de la construcción de las pirámides. Consideró que si eran esclavos, y por lo tanto no tenían estatus, no se les habría permitido ser enterrados junto a la tumba del rey. Es lógico, pero ¿esta evidencia realmente va a deshacer todo lo que siempre hemos entendido sobre las pirámides? Bueno, probablemente no. Encontramos títulos y jeroglíficos que decían «el supervisor de los constructores de las pirámides». Aunque la primera de estas tumbas de trabajadores se descubrió en 1990 cuando un caballo literalmente tropezó con ella, esta teoría tardó 20 años en desarrollarse. Durante ese tiempo, seguimos viendo todas las películas que mostraban a esclavos construyendo las pirámides. Todos los libros de texto siguen llenos de imágenes y descripciones de este hecho. Y seamos honestos, casi todo lo que creemos entender de los tiempos antiguos se basa en la interpretación de diferentes expertos, con la información disponible en ese momento. Harán falta años de investigación continua y pruebas adicionales para cambiar la narrativa en torno a la construcción de las pirámides. No sucederá porque un hombre lo diga en voz alta a unos cuantos periodistas, aunque crea que es el descubrimiento más emocionante e importante de todos los tiempos. Los ataúdes de piedra en Saqqara. Una necrópolis absolutamente enorme que es la ciudad de los muertos, es un verdadero tesoro de momias y artefactos generales de los primeros años del antiguo Egipto. Como se trataba de gente a la que le gustaba enterrar a sus muertos con un montón de cosas extra para ayudarles en su camino hacia la otra vida, esto proporciona a los arqueólogos un montón de cosas entre las que hurgar. Esto ofrece una gran cantidad de información valiosa sobre esa forma de vida y muerte en esta antigua civilización. El descubrimiento en particular que estamos analizando fue el de 5 tumbas de alrededor del 2700 a.C. Los arqueólogos creen que pertenecían a altos funcionarios del antiguo reino de Egipto y que pertenecían al primer periodo intermedio. Todas estas tumbas estaban pintadas con un gran detalle, y las pinturas se habían conservado muy bien durante los miles de años transcurridos desde que se crearon. En el interior también encontraron ataúdes de madera y piedra, estatuas y piezas de cerámica, ya sabe, todo el material habitual de una tumba. Momias en Minya. Resulta sorprendente la frecuencia con la que se descubren restos momificados en Egipto, un testimonio de la fascinante cultura de preservación de los antiguos egipcios. Esta civilización milenaria desarrolló técnicas sofisticadas para la momificación, un proceso que no solo preservaba los cuerpos de los fallecidos, sino que también reflejaba sus profundas creencias sobre la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios consideraban la momificación como un paso crucial para asegurar la inmortalidad del alma, permitiendo que el Ka, o fuerza vital, tuviera un recipiente al cual regresar en el más allá. En este contexto, nos encontramos ante un descubrimiento extraordinario en Minya, una provincia situada al sur de El Cairo. Aquí, un equipo de arqueólogos ha desenterrado un complejo laberíntico de cámaras funerarias, cada una albergando secretos milenarios. Estas cámaras, talladas con precisión en la roca sólida, han revelado un tesoro arqueológico,
un conjunto de al menos 40 momias, perfectamente preservadas a través de los siglos. La magnitud de este hallazgo no solo reside en la cantidad de momias encontradas, sino también en la diversidad de edades representadas, desde infantes hasta ancianos, ofreciendo una visión única de la estructura demográfica y las prácticas funerarias de la antigua sociedad egipcia. Los expertos han datado preliminarmente estas tumbas en el período tolemaico o en los albores de la era bizantina romana, una época de transición fascinante en la historia de Egipto. Este período, caracterizado por la fusión de culturas egipcia, griega y romana, se refleja en los métodos de momificación y en los artefactos encontrados junto a los cuerpos. La disposición de las tumbas y la calidad de la momificación sugieren que éstas pertenecían a una familia de considerable estatus social, posiblemente sacerdotes o funcionarios de alto rango. Cada momia, cuidadosamente envuelta y preservada, cuenta una historia silenciosa de rituales, creencias y la incesante búsqueda de la inmortalidad que definió a la civilización egipcia durante milenios. La cámara secreta de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops, es un símbolo del gran y perdurable atractivo misterioso del pasado antiguo de Egipto. Esta pirámide es una de las piezas más grandes y obvias del rompecabezas, y sin embargo, sigue albergando secretos, algunos de los cuales todavía se están revelando hoy en día. Recientemente se ha descubierto que dentro de la Gran Pirámide de Giza hay un enorme vacío, o una habitación oculta, por así decirlo. Los científicos apenas han comenzado a desarrollar las tecnologías que les permiten ver realmente debajo de la superficie de la estructura. Aunque la pirámide de Keops fue construida en el año 2500 a.C., nuestra tecnología moderna solo nos ha permitido explorar hasta cierto punto el interior de este edificio. Ahora se utilizan escáneres que pueden visualizar y mapear la forma real del interior, en lugar de basar el mapa solo en lo que la gente había visto o podía imaginar que probablemente había dentro. Así que una de las cosas que encontraron mientras escaneaban la pirámide con esta nueva y sofisticada máquina fue una habitación o cámara que parece haber sido ocultada deliberadamente. Con 30 metros de largo, el espacio parece haber tenido un propósito. Pero incluso con todas las máquinas de escaneo del mundo, aún no podemos descifrar el significado de las ideas antiguas. Los científicos involucrados en el descubrimiento no llaman habitación al espacio como tal, principalmente porque no tienen idea de para qué servía, sino que más bien han decidido aferrarse a la zona como si fuera un vacío. Hay algunas teorías, muchas de las cuales los científicos dudan en entusiasmarse demasiado. Una de ellas es que la habitación oculta podría ser un lugar donde fue enterrado el cuerpo del rey, pero dicen que era más probable que haya servido como un propósito de ingeniería para los arquitectos involucrados en la construcción de la Gran Pirámide en sí. Arqueólogos descubren un túnel. Cleopatra, indudablemente la más célebre de las reinas del antiguo Egipto, continúa siendo objeto de fascinación y misterio, especialmente en lo que respecta a la ubicación de su lugar de descanso final. A pesar de siglos de búsqueda e investigación, el paradero exacto de su tumba ha eludido a generaciones de arqueólogos y egiptólogos. Sin embargo, recientes avances arqueológicos han arrojado nueva luz sobre este enigma milenario, reavivando la esperanza de resolver uno de los mayores misterios de la antigüedad. En un emocionante giro de los acontecimientos, un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento potencialmente revolucionario: un intrincado túnel excavado en la roca sólida, oculto bajo las ruinas de un antiguo templo egipcio. Este pasadizo subterráneo, que se extiende por una asombrosa longitud de 1450 metros, serpentea bajo el imponente templo de Taposiris Magna, ubicado en la histórica región de Alejandría. La magnitud y complejidad de esta estructura han llevado a algunos expertos a especular que podría ser el camino hacia la tan buscada tumba de Cleopatra. La teoría de que este túnel podría conducir a la cámara funeraria de Cleopatra y su amante, Marco Antonio, ha generado un gran entusiasmo en la comunidad arqueológica. Esta hipótesis se basa no solo en la ubicación y características del túnel, sino también en la importancia histórica de Taposiris Magna y su conexión con el reinado de Cleopatra. Los que han tenido el privilegio de examinar el túnel de cerca lo han descrito como una obra maestra de la ingeniería antigua, llegando algunos a calificarlo de milagroso
por su preservación y diseño. Aunque el término milagro podría parecer hiperbólico, la sofisticación técnica del túnel es innegable. Con una altura aproximada de 1,80 metros, su diseño recuerda a otra estructura antigua similar encontrada en la isla griega de Samos, sugiriendo posibles conexiones culturales o tecnológicas entre estas civilizaciones mediterráneas. La comparación con el túnel de Samos no solo subraya la importancia histórica del hallazgo, sino que también proporciona un contexto más amplio para entender las prácticas de ingeniería y construcción de la época. El túnel de Alejandría ha revelado algunos hallazgos intrigantes en excavaciones preliminares. Se han recuperado cerámicas finas, monedas con efigies de Cleopatra y Alejandro Magno, y estatuas artísticas. Estos artefactos ofrecen pistas sobre la época y contexto del túnel. Las monedas y objetos de Cleopatra y Alejandro Magno indican la importancia histórica de Alejandría, ayudan a datar el túnel y su posible conexión con Cleopatra. Las estatuas podrían revelar prácticas religiosas, estilos artísticos y representaciones de la época. La ciudad dorada perdida. Los restos de una antigua ciudad perdida durante casi 3000 años no son nada despreciable. Y esta ciudad era dorada, así que debe haber sido una buena. Todo el mundo siempre se apresura a decir que cualquier tipo de hallazgo en Egipto es el mayor descubrimiento desde que en la tumba de Tutankamón se encontraron un par de pantalones de faraón antiguos. Bueno, ese es el mayor descubrimiento desde que Tutankamón desenterró una momia con un sombrero gracioso. El mayor descubrimiento desde el viejo rey Tut. Quiero decir, ya sabes a qué me refiero. Y en esta ocasión, los que se jactan de esto, bueno, tal vez tenían razón. En septiembre de 2020, comenzaron las excavaciones en el sitio entre los templos de Amenhotep III y Ramsés III cerca de Luxor, a unas 300 millas al sur de El Cairo. Pasaron algunas semanas, pero el equipo de arqueología comenzó a descubrir edificios de ladrillo que parecían ir en todas direcciones. Lo que estaban encontrando resultó ser la ciudad antigua más grande jamás descubierta en Egipto. Había existido durante la era de Amenhotep III y Tutankamón, y finalmente se perdió bajo las arenas del desierto. Pero esta ciudad representa la edad de oro de los faraones, y ha habido numerosos hallazgos importantes dentro del sitio, desde joyas hasta objetos de cerámica de colores, ladrillos de barro con el sello de Amenhotep III impreso en ellos, y los amuletos del escarabajo. Después de 7 meses de excavación, el sitio incluía varios barrios diferentes, e incluso una panadería con todas sus ollas y hornos todavía en su lugar. A medida que continúa la excavación, la ciudad sigue revelando secretos y mostrando a todos cómo pudo haber sido la vida hace más de 2000 años. La momia de la reina Nefertiti. Para muchos arqueólogos, uno de los enigmas más intrigantes del mundo antiguo es la ausencia de restos mortales de algunas de las figuras más prominentes de la historia. Esta ausencia es particularmente desconcertante en civilizaciones como la del antiguo Egipto, donde la práctica de enterrar a los gobernantes con gran pompa y ceremonia era una tradición profundamente arraigada. En este contexto, la desaparición de ciertas momias reales se convierte en un misterio fascinante que desafía la comprensión de los expertos. Un caso emblemático de este fenómeno es el de la reina Nefertiti, una de las figuras más icónicas y enigmáticas del antiguo Egipto. Reconocida por su belleza legendaria y su influencia política, Nefertiti dejó una huella indeleble en la historia de su civilización. Sin embargo, durante milenios, su cuerpo momificado permaneció oculto, eludiendo los esfuerzos de generaciones de arqueólogos y egiptólogos que ansiaban descubrir su lugar de descanso final. El misterio que rodeaba a la momia de Nefertiti parecía acercarse a su resolución en el año 2022, cuando un renombrado arqueólogo anunció con gran entusiasmo que creía haber localizado finalmente los restos de la célebre reina. Este anuncio generó una ola de expectación en la comunidad científica y entre los aficionados a la historia del antiguo Egipto. No obstante, como suele ocurrir en el campo de la arqueología, donde las certezas absolutas son escasas, la autenticidad de este hallazgo sigue siendo objeto de intenso debate y escrutinio entre los expertos. A pesar de la controversia, el arqueólogo en cuestión mantiene una firme convicción en la validez de su descubrimiento. Si sus afirmaciones llegaran a confirmarse,
Las implicaciones serían verdaderamente revolucionarias para nuestra comprensión de la historia egipcia. Un hallazgo de esta magnitud no solo arrojaría luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Nefertiti, sino que también podría proporcionar información invaluable sobre el período histórico en el que reinó, una época de transición y cambio en la historia del antiguo Egipto. Además, la ubicación precisa de la momia de Nefertiti, si se confirma, podría convertirse en el catalizador de una serie de descubrimientos adicionales. La tumba de un personaje de tal importancia histórica raramente se encuentra aislada. A menudo, estos lugares de descanso final forman parte de complejos funerarios más amplios o se sitúan en áreas ricas en otros artefactos y estructuras de relevancia arqueológica. Por lo tanto, la identificación del lugar de reposo de Nefertiti podría abrir la puerta a hallazgos que amplíen significativamente nuestro conocimiento sobre la realeza egipcia y las prácticas funerarias de la época. Manos cortadas. Ahora bien, sé que realmente no he hecho hallazgos realmente extraños en cada entrada, pero este es definitivamente algo que puede asustar a algunas personas. En 2012 se descubrió un antiguo palacio egipcio que tenía un pozo en su interior, y dentro de ese pozo había un montón de manos cortadas. Algunos de estos pozos se encontraron en una sala del trono dentro de la antigua ciudad de Avaris, y en total se encontraron más de una docena de manos, y todas eran manos derechas. Entonces, ¿por qué tomaban las manos derechas de las personas? La respuesta es bastante simple. En un periodo de tiempo, hace 3600 años, existía una especie de sistema de recompensas. Los soldados presentaban la mano derecha de un enemigo a cambio de algo de oro. Es una forma un poco espantosa de ganar dinero, pero estaba allí de todos modos. Uno solo puede preguntarse cuántos de estos pozos existen en todo el país. Cámara de la pirámide de Giza. Las antiguas pirámides de Giza, consideradas entre las maravillas del mundo, continúan siendo una fuente inagotable de misterios y descubrimientos fascinantes. A pesar de siglos de estudio, los arqueólogos y científicos aún no han desentrañado completamente los secretos de su construcción, ni han explorado exhaustivamente su interior. La complejidad de estas estructuras milenarias sigue desafiando nuestra comprensión y alimentando la curiosidad de investigadores y público por igual. Un ejemplo reciente que ilustra la naturaleza enigmática de estas pirámides es el descubrimiento realizado en el año 2023. Un equipo de científicos, utilizando tecnología de vanguardia, anunció haber detectado lo que podría ser una cámara secreta oculta en el interior de la Gran Pirámide de Giza. Esta cavidad, de aproximadamente 10 metros de longitud, ha generado un gran revuelo en la comunidad arqueológica y ha reavivado el interés público por los secretos que aún podrían yacer ocultos en estas estructuras milenarias. La noticia del hallazgo ha despertado una ola de especulaciones y teorías entre expertos y aficionados. Muchos se preguntan si esta cámara recién descubierta podría ser la clave para revelar nuevos aspectos de la civilización egipcia antigua. Entre las hipótesis más intrigantes se encuentra la posibilidad de que este espacio albergue artefactos desconocidos, textos sagrados o incluso información sobre las técnicas de construcción empleadas en la edificación de las pirámides. Además, existe la emocionante perspectiva de que esta cámara pudiera conducir al descubrimiento de otras salas o pasajes ocultos dentro de la pirámide. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una cámara funeraria adicional, quizás destinada a albergar los restos de un miembro de la familia real o de un alto dignatario del antiguo Egipto. Esta teoría, de confirmarse, podría revolucionar nuestro entendimiento de las prácticas funerarias y la jerarquía social de la época. Es crucial mantener cautela hasta realizar una exploración exhaustiva de la cámara. Los expertos enfatizan la necesidad de un estudio meticuloso antes de sacar conclusiones. Este hallazgo demuestra que las pirámides de Giza aún guardan secretos por revelar. Cada descubrimiento ilumina el pasado y genera nuevas preguntas, alimentando la curiosidad continua sobre estas maravillas arquitectónicas. En esencia, este descubrimiento nos recuerda lo mucho que queda por conocer de estas estructuras milenarias. Nos invita a reflexionar sobre el ingenio de nuestros antepasados y nos desafía a seguir explorando los misterios del antiguo Egipto. Un túnel de escape. ¿Recuerdas cuando hablé de los misterios antiguos que los egipcios todavía están tratando de resolver? Bueno,
Lo que pasó con el cuerpo de Cleopatra es uno de esos misterios. Sabemos que se quitó la vida para evitar ser capturada por cierto enemigo romano, ya que eso habría resultado en que la arrastraran por Roma en una especie de vuelta de la victoria. Pero, ¿qué pasó con su cuerpo después de eso? Nunca se ha demostrado que exista, ni se la ha encontrado. Avanzamos hasta el año 2022, y un arqueólogo encontró un antiguo centro religioso que no solo tenía todo tipo de artefactos, algunos de los cuales se relacionan con Cleopatra, sino que también encontró un túnel de 30 metros de largo que podría haber sido utilizado como ruta de escape para intentar sacar su cuerpo del país. El túnel en sí aparentemente conducía al mar Mediterráneo y a varias estructuras que finalmente quedaron enterradas bajo el agua. El objetivo del arqueólogo era averiguar qué había dentro de esas estructuras y si Cleopatra estaba realmente dentro de una de ellas. Las muñecas Shapti. En este punto, se debería aceptar ampliamente que casi todas las culturas importantes del mundo en algún momento tuvieron una variación de muñecas. La pregunta siempre es, ¿para qué se usaban las muñecas? Para algunos, eran juguetes, y para otros, como los egipcios, se usaban para significar algo mucho más. En el caso de las muñecas Shapti, eran muñecas especiales que se colocaban dentro de la tumba de los muertos, como una especie de respuesta a quien estaba en el más allá. ¿Y si estás confundido? Bueno, muchos creen que las muñecas en realidad fueron hechas para que luego su nuevo amo las llamara al más allá, donde podrían servirles. Por ejemplo, hubo algunas muñecas que fueron claramente diseñadas para ser trabajadoras o panaderas, para que los caídos pudieran tener ayuda y comida en la vida del más allá. Curiosamente, hay otras variaciones de estas muñecas que no tienen un propósito claro, lo que amplía el misterio de sus verdaderos orígenes. La estatua del sacerdote. Este hallazgo arqueológico es verdaderamente extraordinario y merece una atención especial. Al examinar detenidamente esta estatua, uno queda impresionado por su sorprendente realismo. La pieza en cuestión representa a un sacerdote lector principal, una figura de gran importancia en la antigua sociedad egipcia, cuya responsabilidad principal era recitar oraciones por los difuntos en templos y capillas funerarias. Lo que hace que esta estatua sea particularmente intrigante es el nivel de detalle y realismo con el que fue creada, planteando una serie de preguntas fascinantes sobre las técnicas artísticas y las motivaciones detrás de su creación. El misterio que rodea a esta estatua se profundiza cuando consideramos su contexto. A diferencia de las representaciones más comunes encontradas en ataúdes o sarcófagos, donde es habitual encontrar rostros realistas dibujados o esculpidos, esta pieza se destaca por ser una estatua independiente. La precisión con la que se capturó la imagen del sacerdote es verdaderamente asombrosa, reflejando un nivel de habilidad artística que desafía nuestras percepciones sobre las capacidades de los antiguos artesanos egipcios. El hecho de que esta estatua fuera creada con tal nivel de detalle y luego colocada dentro de una tumba, añade otra capa de misterio a su propósito y significado. ¿Qué motivó a los antiguos egipcios a invertir tanto tiempo y habilidad en crear una representación tan precisa? ¿Qué papel se esperaba que desempeñara esta estatua en el más allá? Estas preguntas continúan intrigando a arqueólogos e historiadores, alimentando debates y teorías sobre las creencias y prácticas funerarias del antiguo Egipto. No es de sorprender que esta estatua haya sido aclamada como una de las grandes maravillas del antiguo reino. Su belleza artística y su impresionante realismo la han convertido en objeto de veneración tanto en el mundo académico como entre los entusiastas del arte antiguo. Esta pieza no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre las habilidades artísticas y técnicas de las civilizaciones antiguas. Sin duda, seguirá siendo un tema de estudio y admiración por muchos años más, continuando así su legado como una obra maestra del arte egipcio antiguo. Tumba KV5. Incluso para los estándares del antiguo Egipto, conocido por sus monumentales construcciones, existen tumbas que superan con creces las dimensiones que uno podría anticipar. Un ejemplo paradigmático de esta grandiosidad es la tumba conocida como KV5, que ostenta el título de ser la más extensa jamás descubierta en el vasto panorama arqueológico egipcio. Esta imponente estructura funeraria se encuentra ubicada a una distancia sorprendentemente corta, apenas 70 metros menos de la mundialmente famosa tumba del rey Tutankamón,
lo que añade un elemento adicional de intriga a su ya fascinante historia. La existencia de KV-5 no era un secreto para la comunidad arqueológica. De hecho, su presencia era conocida desde hacía más de un siglo. Sin embargo, su precisa localización había eludido a los investigadores durante décadas, convirtiéndose en una especie de leyenda entre los egiptólogos. Cuando finalmente se logró acceder a su interior, los arqueólogos se encontraron ante un descubrimiento que desafió todas sus expectativas y que, en cierto modo, resultó profundamente perturbador. La razón detrás de las dimensiones colosales de KV-5 resultó ser tan sorprendente como conmovedora. La tumba fue concebida y construida para albergar los restos mortales de numerosos hijos del gran faraón Ramsés II, uno de los gobernantes más longevos y prolíficos de la historia egipcia. Este hallazgo no solo arrojó luz sobre las prácticas funerarias de la realeza egipcia, sino que también proporcionó una visión íntima y desgarradora de la vida personal del faraón. KV-5, la enorme tumba de los hijos de Ramsés II, refleja tanto el poder como el dolor del faraón. Esta vasta estructura, diseñada para albergar a sus numerosos hijos fallecidos, revela la humanidad del poderoso gobernante frente a la pérdida familiar. La tumba combina ostentación real y sentimiento paternal, ofreciendo una visión única de las creencias egipcias sobre la vida, la muerte y los lazos familiares. Su escala y propósito invitan a reflexionar sobre la complejidad emocional de esta antigua civilización. Este descubrimiento fascinante ha ampliado nuestro entendimiento de las prácticas funerarias egipcias y la vida personal de Ramsés II. KV-5 permanece como un impresionante testimonio de la intersección entre poder, familia y mortalidad en el antiguo Egipto. Las hijas del rey. Tut. Esta sección revela una historia particularmente conmovedora y enigmática relacionada con la tumba del famoso faraón Tutankamón, comúnmente conocido como el Rey Tut. A pesar de los numerosos estudios realizados, esta tumba continúa siendo una fuente inagotable de misterios y descubrimientos sorprendentes para los arqueólogos e historiadores. Uno de los hallazgos más impactantes y emotivos se produjo durante una exploración exhaustiva de la cámara funeraria, los restos momificados de dos pequeñas niñas. La presencia de estos diminutos cuerpos en la tumba de un faraón tan prominente como Tutankamón despertó inmediatamente la curiosidad y el asombro de los investigadores. ¿Quiénes eran estas niñas y por qué habían sido enterradas junto al joven rey? Para desentrañar este misterio, los científicos recurrieron a las avanzadas técnicas de análisis de ADN. Los resultados de estas pruebas genéticas arrojaron una revelación asombrosa. Las niñas estaban emparentadas con Tutankamón y con toda probabilidad eran sus propias hijas. Sin embargo, esta revelación vino acompañada de una triste realidad. Un examen minucioso de los restos reveló que estas pequeñas princesas nunca llegaron a experimentar la vida fuera del vientre materno. Nacieron sin vida, lo que añade una capa adicional de tragedia a la ya de por sí breve existencia del joven faraón. Es importante recordar que Tutankamón ascendió al trono siendo apenas un niño y falleció a una edad sorprendentemente temprana, posiblemente antes de cumplir los 20 años. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre la vida personal de Tutankamón, sino que también nos ofrece una visión conmovedora de la fragilidad de la vida, incluso entre la realeza del antiguo Egipto. La presencia de estas pequeñas momias en la tumba del faraón podría interpretarse como un gesto de amor paternal, un deseo de mantener unida a la familia, incluso en el más allá, según las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. En última instancia, este hallazgo nos recuerda que, a pesar de su estatus divino y su inmensa riqueza, los faraones egipcios no estaban exentos de las tragedias y pérdidas que afectan a todos los seres humanos. La historia de Tutankamón y sus hijas no nacidas es un testimonio conmovedor de la universalidad del dolor y la pérdida, trascendiendo el tiempo y las culturas para tocar nuestros corazones incluso hoy, milenios después. Momias jóvenes y ricas. En 2020, se descubriría una momia especial que realmente llamó la atención de la gente. En concreto, encontraron una momia femenina que no tenía más de 16 años y vivió en el período de 1500 a.C. Eso por sí solo no sería tan aterrador. Pero cuando abrieron la tumba, fue cuando descubrieron que estaba básicamente enterrada junto a un tesoro.
Fue enterrada con 2 pendientes en espiral que parecían estar bañados en hojas de cobre, un anillo de hueso, un anillo de vidrio azul y 4 collares unidos por un clip de cerámica vidriada. El término ornamentado se usaría para describir los tesoros con los que fue enterrada. Y también fue enterrada junto a algunas pelotas de cuero y gatos momificados. Esto no es una broma, y en realidad es algo real. Cachorros de león momificados. Los egipcios no solo estaban obsesionados con tener riqueza en el más allá, estaban más que felices de ser enterrados junto a animales que querían cruzar con ellos a la siguiente existencia. En 2019, se descubrió una tumba que no solo tenía cachorros de león momificados, sino gatos normales, algunos cocodrilos y más. Incluso para los estándares arqueológicos, este fue un hallazgo extraño, y mostró hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los antiguos egipcios para tener compañía, estar con ellos en la vida del más allá. Pero no intentes hacer esto con tus mascotas u otros animales cuando mueras. Es simplemente espeluznante y extraño. Todo esto proviene del reino de Egipto y de los hallazgos que se han hecho que, honestamente, han asustado a la gente en ocasiones.